El sonido comenzaba siempre de la misma manera. Un arrastre metálico, lento, deliberado, cadenas pesadas siendo empujadas contra las baldosas de piedra del pasillo superior, y siempre, invariablemente, a las 3 de la madrugada. La familia Herrera aprendió a reconocerlo en la primera semana. Primero era un susurro metálico lejano, como si alguien arrastrara grillos oxidados desde el fondo de un calabozo olvidado. Luego se acercaban despacio con una paciencia insoportable. El chirrido de hierro contra piedra resonaba en los muros de aquella casa del interior de Castilla-La Mancha como una sentencia anunciada. Pero las cadenas eran solo el principio, porque cuando Elena Herrera bajó aquella primera noche a revisar el ruido, encontró el pasillo vacío, frío, y en el aire flotaba un olor espeso, acre, como azufre quemado mezclado con carne podrida, un olor que no debería existir en una casa habitada por los vivos. Y luego estaba la cena. Una noche, mientras cenaban en la mesa del comedor pan duro, aceite y aceitunas, la hija menor soltó un grito desgarrador. Su plato se había llenado de larvas gordas, blancas, retorciéndose entre sí con movimientos obscenos. Las aceitunas se deshacían en gusanos vivos. El pan parecía respirar. El padre volcó la mesa de un golpe. Pero cuando las velas cayeron al suelo, todos pudieron ver lo mismo sobre cada plato. La comida se había convertido en una masa palpitante de vida corrompida. Nadie volvió a comer en esa mesa. Pero lo peor, lo verdaderamente aterrador, no eran los ruidos ni la comida maldita. Era eso que los observaba desde las esquinas. Una sombra más oscura que la noche, con cuernos curvos como los de un macho cabrío, y ojos en 2 puntos rojos incandescentes que ardían sin parpadear. Ojos que seguían cada movimiento, ojos que sabían, porque en aquella casa de 1936 en plena España rural, no vivía solo una familia, vivía también algo mucho más antiguo, algo que había esperado décadas por compañía, algo que la gente del pueblo llamaba en susurros temerosos, el inquilino de las 3, y ahora los Herrera eran sus invitados. La casa estaba situada en las afueras de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, enclavada entre campos de trigo secos y colinas áridas que parecían extenderse hasta el fin del mundo. Era una construcción antigua, de muros de piedra gruesos y ventanas pequeñas, con un techo de tejas rojas descoloridas por décadas de sol implacable. Desde la carretera principal apenas se distinguía entre los árboles retorcidos que la rodeaban como guardianes silenciosos, pero los lugareños la conocían bien, demasiado bien. Nadie pasaba cerca después del anochecer. Los carreteros que transportaban grano hacia los mercados cercanos daban rodeos innecesarios para evitar aquel tramo de camino. Las mujeres del pueblo se santiguaban cuando alguien mencionaba la casa vieja de los Montero. Los niños corrían despavoridos si algún juego los llevaba demasiado cerca de sus muros, porque todos sabían lo que había ocurrido allí, o al menos sabían los rumores. Décadas atrás, la familia Montero había vivido en aquella casa. Eran gente devota, humilde, trabajadora, hasta que una noche, sin explicación alguna, huyeron en mitad de la madrugada. Dejaron todo atrás: muebles, ropa, herramientas. La puerta principal quedó abierta, balanceándose con el viento. Nadie volvió a verlos. Desde entonces, la casa permaneció vacía. Las pocas almas valientes que intentaron habitarla nunca duraron más de una semana. Unos hablaban de voces, otros de sombras. Uno juró haber visto a un hombre alto vestido de negro caminando por el tejado en plena tormenta. Todos coincidían en una cosa: algo maligno habitaba entre aquellos muros. Los curas del pueblo rehusaban bendecirla. Decían que había lugares donde Dios no pisaba por voluntad propia, donde la tierra misma había sido profanada más allá de la redención. Y entonces llegaron los Herrera. Eran una familia pobre de 5 miembros: San Miguel, el padre, un jornalero curtido por el trabajo bajo el sol; Elena, su esposa, una mujer silenciosa pero fuerte, y sus 3 hijos: Lucía, de 16 años, Tomás, de 12, y la pequeña Carmen, de solo 7. Venían desde el sur, huyendo de la miseria extrema, buscando un lugar donde asentarse. Cuando el casero les ofreció aquella casa por una renta ridículamente baja, Miguel no hizo preguntas. Error fatal. Nadie les advirtió, o tal vez sí lo hicieron, pero el hambre tiene una forma de silenciar los miedos. Cargaron sus pocas pertenencias en un carro desvencijado y llegaron una tarde de septiembre, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja sangre. La casa los esperaba silenciosa, paciente, como una trampa perfectamente tendida. Antes de continuar con esta historia aterradora, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún relato de terror real. Comenta abajo tu país y ciudad, y cuéntame, ¿conoces alguna historia similar en tu región? Tus sugerencias podrían convertirse en el próximo video. Ahora sí, continuemos con lo que los Herrera descubrieron dentro de aquellos muros malditos. Los primeros 2 días fueron casi normales.
Casi. Miguel pasó las horas de luz reparando ventanas rotas y asegurando puertas que colgaban torcidas de sus bisagras. Elena limpió como pudo el polvo acumulado de años, aunque había rincones donde la suciedad parecía adherida a las paredes de forma antinatural, como si formara parte de la estructura misma. Los niños exploraron las habitaciones vacías con esa curiosidad temeraria propia de la infancia. Aunque Lucía, la mayor, sentía algo extraño. Una opresión en el pecho, una sensación de ser observada constantemente. La primera noche durmieron exhaustos sobre jergones improvisados. Ningún ruido perturbó su descanso, ninguna sombra cruzó las habitaciones. La casa parecía adormida, pero al tercer día comenzó a despertar. Tomás fue el primero en notarlo. Estaba jugando solo en el desván cuando escuchó pasos sobre su cabeza. Pasos pasados como botaus militaris caminando de un extremo al otro del techo. Se quedó paralizado mirando hacia arriba. Los pasos se detuvieron exactamente sobre él. Luego, 3 golpes secos, un toquen, tocan, toquen, como si alguien golpeara el suelo desde arriba con los nudillos. Pero no había nada encima del desván, tan solo el tejado. El niño bajó corriendo, pálido, tartamudeando algo sobre alguien en el techo. Miguel subió a revisar con una linterna. No encontró nada, ni rastros ni huellas, solo polvo virgen y vigas de madera carcomida. Serían pájaros, dijo sin convicción. Esa misma noche Elena estaba lavando platos cuando una puerta en el pasillo comenzó a golpearse. No era el viento, todas las ventanas estaban cerradas. El golpeteo era rítmico, insistente en pam, 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 como si alguien la empujara desde dentro con fuerza creciente. Elena se acercó lentamente, secándose las manos en el delantal. Cuando extendió la mano hacia el picaporte, el golpeteo cesó abruptamente. Abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía, pero en el centro del suelo de madera había un círculo perfecto dibujado con lo que parecía ceniza. Y dentro del círculo, una silla volcada. Nadie en la familia había entrado allí. Los objetos comenzaron a moverse solos. Al principio eran cosas pequeñas, en un cuchillo que aparecía en una habitación diferente a donde lo habían dejado. La Biblia familiar que se encontraba abierta en páginas que nadie había leído. Pero pronto escaló. Una mañana, Miguel encontró todas las herramientas de su taller colgadas del techo, atadas con cuerdas que él no poseía, dispuestas en un patrón que no reconocía, pero que le provocaba náuseas mirarlas. Y estaba el olor. Siempre después de medianoche, un hedor penetrante invadía la casa. Azufre mezclado con algo orgánico o putrefacto. Era imposible localizar su origen. Parecía emanar de las paredes mismas. Elena empapó trapos en vinagre y los colgó por todas partes. Pero el olor persistía, espeso, casi tangible, como si pudiera verse flotando en el aire nocturno. Los niños dejaron de dormir bien. Carmen lloraba todas las noches, abrazada a su madre murmurando Q. El hombre negro la miraba desde el armario. Lucía despertaba cubierta en sudor frío, convencida de que alguien había estado de pie junto a su cama, respirando sobre su rostro. Tomás comenzó a negarse a subir al desván. Miguel intentaba mantener la calma. Son solo nervios, decía Anne, es una casa vieja. Las casas viejas crujen y huelen raro, Anne. Pero incluso él comenzaba a dudar cuando se despertaba en mitad de la noche y escuchaba susurros en un idioma que no reconocía, voces masculinas graves que parecían provenir de debajo del suelo. Una noche, Elena bajó por agua. La cocina estaba iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Cuando encendió una vela, vio que todos los cajones estaban abiertos, y en la mesa, perfectamente alineados, había 12 cuchillos clavados en la madera formando un círculo. En el centro, grabada con punta de cuchillo en la superficie de madera, había una palabra que ella no sabía leer, pero que le provocó un terror visceral ambestra. Dejó caer la vela. En la oscuridad repentina, escuchó una respiración pesada detrás de ella, lenta, deliberada, una respiración que olía a tierra de cementerio diovulta. No había nadie. Pero cuando recogió la vela y la volvió a encender, los cuchillos habían desaparecido. La palabra permanecía. La familia Herrera comenzaba a entender que no estaban solos, y que lo que fuera que compartía la casa con ellos no era humano, ni muerto, era algo peor, algo que había estado esperando, algo que ahora los tenía exactamente donde quería, porque lo peor aún estaba por llegar, y llegaría puntualmente a las 3 de la madrugada. La primera vez que escucharon las cadenas, todos estaban despiertos. Era imposible dormir en aquella casa. La atmósfera misma parecía cargada de electricidad, como antes de una tormenta que nunca llegaba. Los niños se habían acostumbrado a dormir juntos en la habitación de sus padres, apretujados en colchones en el suelo. Nadie lo discutía, nadie quería estar solo. Miguel había conseguido un reloj de pared en el mercado. Lo colgó en el pasillo, pensando que el TIC-TAC regular traería algo de normalidad en error, porque ahora podían medir con exactitud cuándo comenzaba el horror. 3 de la madrugada exactamente.
El reloj marcó la hora con 3 campanadas débiles, y entonces desde el extremo más lejano del pasillo superior comenzó el sonido shahajar, hierro arrastrándose contra piedra, pesado, lento, deliberado en el sonido de cadenas gruesas, oxidadas, reales siendo arrastradas por alguien que caminaba hacia ellos. En Sahar en paso. Miguel se incorporó de golpe, el corazón martillándole en el pecho. Elena apretó a Carmen contra su cuerpo. Lucía y Tomás se aferraron el uno al otro. Todos miraban hacia la puerta cerrada de la habitación, sabiendo que del otro lado, en el pasillo, algo se acercaba. El arrastre continúan cada vez más cerca. Los pasos eran lentos pero implacables, y con cada paso, un peso metálico golpeaba el suelo. Clank. Shahahar paso an clank. Ansaharan paso. Se detuvo frente a su puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. En ese silencio, podían escuchar una respiración tan profunda, tan rasposa, tan como aire pasando a través de un pecho lleno de líquido, y luego un olor. Ese maldito olor a azufre. Pero ahora mezclado con algo más carne quemada. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, 3 golpes en la puerta. Tocan, 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 lentos y metódicos. Miguel encontró valor en algún lugar profundo y primitivo. Se levantó, tomó el hacha que mantenía junto a la cama y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Pero en el suelo de piedra, desde un extremo hasta la puerta de su habitación, había marcas en arañazos profundos, como si algo pesado, algo metálico hubiera sido arrastrado con fuerza sobre la piedra. Y el olor persistía, flotando en el aire, como un testimonio invisible de lo que fuera que había estado allí segundos antes. Esa fue la primera noche de las cadenas, pero no la última. Cada madrugada, exactamente a las 3, el ritual se repetía. El arrastre comenzaba. Los pasos se acercaban, los golpes en la puerta y luego silencio. Miguel intentó esperar despierto con un cuchillo, decidido a ver qué causaba el ruido. Pero cada vez que el reloj marcaba las 2:45, una somnolencia antinatural lo invadía. Luchaba contra ella, se pellizcaba. Se golpeaba el rostro inútil, caía en un sueño denso y negro del que despertaba minutos después del sonido de las cadenas, exhausto como si hubiera peleado durante horas. Lo que fuera que habitaba la casa no quería ser visto. Todavía no pero estaba mostrándose de otras maneras. Una semana después del inicio de las cadenas, durante la cena comían temprano ahora. Nadie quería estar despierto cerca de las 3 o ocurrió algo que rompió la última resistencia de normalidad de la familia. Estaban sentados en silencio comiendo un guiso simple de verduras. Elena había hervido patatas y repollo. Nada más, la comida era escasa. Lucía pinchó una patata con su tenedor. La patata se retorció. Lucía soltó el tenedor con un grito ahogado. La patata en su plato se abrió como una herida, y de su interior brotaron larvas, docenas de ellas, gordas, blancas, retorciéndose obscenamente. Se derramaron sobre el plato, cayeron sobre la mesa. Tomás miró su propio plato. Sus verduras estaban deshaciendo, transformándose en una masa palpitante de gusanos que se enroscaban entre sí. Carmen comenzó a gritar. Su cuenco de sopa burbujeaba, y de la superficie emergían más larvas, algunas ahogándose en el líquido, otras arrastrándose por el borde de la cerámica. Miguel volcó la mesa completa. La comida se desparramó por el suelo, pero incluso allí, las verduras seguían transformándose. El guiso se había convertido en una alfombra móvil de vida corrompida. El hedor era insoportable. Elena arrastró a los niños fuera de la cocina mientras Miguel intentaba barrer todo hacia afuera con una escoba, pero las larvas se pegaban al suelo, se aferraban a las grietas entre las baldosas. Tardaron horas en limpiar. Quemaron todo en el patio, y esa noche, ninguno comió. Pero lo peor estaba por llegar, porque eso que los observaba desde las sombras decidió finalmente mostrarse. 3 noches después, Lucía se despertó con la sensación de estar siendo observada. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de la luna que se filtraba entre las cortinas rotas. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta. Había algo de pie en el umbral, una figura alta, más alta que cualquier hombre, completamente negra o como si fuera un recorte en la realidad misma. No tenía rasgos definidos, pero Lucía podía distinguir su contorno en hombros anchos, brazos largos que colgaban de manera antinatural, y sobre la cabeza, curvándose hacia arriba, 2 protuberancias que solo podían ser cuernos, Wailos, 2 puntos de luz roja incandescente, brillando en medio de aquella oscuridad imposible. Ojos que no parpadeaban, que la miraban directamente. Lucía quiso gritar, no pudo. Su voz se había congelado en algún lugar profundo de su garganta. Su cuerpo no respondía. Estaba paralizada, solo capaz de mirar mientras aquella cosa la observaba con una paciencia terrible. Entonces la figura inclinó la cabeza despacio, como si la estudiara,
como si memorizara cada detalle de su rostro, y sonrió. Lucía no vio la boca, la figura no tenía rasgos, pero sintió la sonrisa. Una ola de malicia pura, de satisfacción cruel, como un depredador saboreando el miedo de su presa. La figura retrocedió lentamente hacia el pasillo, desvaneciéndose en la oscuridad. Los ojos rojos fueron lo último en desaparecer, brillando como brasas hasta que la negrura se los tragó. Lucía comenzó a respirar de nuevo, jadeaban, lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando finalmente pudo moverse, corrió hacia la habitación de sus padres y les contó lo que había visto. Miguel la abrazó, Elena rezó, pero ambos sabían la verdad que ninguno quería admitir. La casa no estaba embrujada por un fantasma. No era un espíritu atrapado o un alma en pena. Era algo infinitamente peor. Algo que había elegido aquel lugar, algo que había esperado pacientemente durante décadas por nuevos ocupantes, algo que los lugareños en sus susurros temerosos llamaban por un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El diablo caminaba en aquella casa, y ahora la familia Herrera le pertenecía. Las apariciones comenzaron a multiplicarse. Ya no era solo la figura en la puerta. Ahora eran varios, entidades que se manifestaban en las esquinas, en los pasillos, en el sótano al que nadie se atrevía a bajar. La casa se había convertido en un portal, y del otro lado, cosas abominables presionaban para cruzar. Tomás las veía con más frecuencia que nadie. Los niños, decía Elena con voz temblorosa, siempre han sido más sensibles a lo invisible. El chico dejó de hablar. Pasaba horas mirando puntos fijos en el espacio, siguiendo con los ojos algo que solo él podía ver moverse por la habitación. Cuando le preguntaban qué miraba, solo señalaba y murmuraba los retorcidos en un nombre apropiado, porque las criaturas que ahora habitaban la casa eran exactamente eso, retorcidas. Miguel las vio por primera vez una noche cuando bajó al pozo exterior por agua. Al regresar, al cruzar el umbral de la puerta trasera, vio a 3 de ellas en la cocina. Estaban agachadas en las esquinas, como animales. Pero no eran animales en sus cuerpos. Eran humanoides, porodiformes, espinas dorsales dobladas en ángulos imposibles, extremidades demasiado largas, con articulaciones extra que se doblaban hacia atrás. La piel, si es que era piel, parecía quemada, negruzca, agrietada, con un brillo aceitoso que reflejaba la luz de la vela de Miguel. Pero lo peor eran las caras. Algunos tenían ojos demasiado grandes, completamente negros, sin pupilas. Otros no tenían ojos en absoluto, solo cuencas vacías que de alguna manera seguían mirándolo. Bocas llenas de dientes irregulares, algunos tan largos que perforaban el labio inferior, ni cuernos. Todos tenían cuernos. Algunos pequeños como los de un cordero, otros largos y retorcidos como los de un carnero. Miguel soltó el cubo. El agua se derramó por el suelo. Las criaturas giraron sus cabezas hacia él al unísono, con un movimiento mecánico, antinatural. Una de ellas abrió la boca. Un sonido salió de su garganta. No era un gruñido ni un grito. Era algo más antiguo, un lenguaje que dolía escuchar, que hacía sangrar los oídos. Miguel retrocedió tambaleándose, cerró los ojos y comenzó a rezar el Padre Nuestro con voz temblorosa. Cuando los abrió, las criaturas habían desaparecido, pero en el suelo donde habían estado agachadas, la piedra estaba ennegrecida, como si hubiera sido quemada desde dentro. Elena también las vio. Estaba cambiando las sábanas de la cama cuando sintió algo debajo. Levantó el colchón lentamente, el corazón golpeándole en el pecho. Debajo había una criatura agazapada, del tamaño de un niño, con piel gris ceniza y ojos rojos brillantes. Tenía cuernos pequeños y afilados. Cuando sus miradas se encontraron, la criatura sonrió una sonrisa demasiado amplia, mostrando hileras de dientes puntiagudos. Luego se hundió en el colchón como si fuera agua, desapareciendo por completo. Elena no pudo dormir en esa cama nunca más. De hecho, ninguno de ellos podía dormir ya. Las noches se habían convertido en una vigilia constante de terror, esperando el siguiente horror, el siguiente recordatorio de que no estaban solos. Las paredes comenzaron a sangrar, o al menos, eso parecía. Un líquido oscuro y viscoso resumaba de las grietas en el yeso, goteando lentamente hacia el suelo, donde formaba charcos que olían a cobre y descomposición. Miguel intentó limpiarlo, pero reaparecía cada noche, y si miraba lo suficiente, podía ver formas moviéndose dentro del líquido, pequeñas siluetas retorciéndose, como criaturas ahogándose en aceite. Y luego encontraron las marcas. Estaban por toda la casa, pero escondidas, detrás de los muebles, bajo las alfombras, grabadas en las vigas del techo en símbolos, en pentagramas invertidos, en cruces rotas, palabras en latín que ninguno de ellos podía leer completamente, pero que emanaban una sensación de profanación absoluta. En el sótano, donde nadie había bajado desde que llegaron, Miguel se armó de valor una tarde y descendió con una antorcha. Los escalones de piedra estaban húmedos, resbaladizos. El aire era denso, casi sólido, como si la oscuridad misma tuviera peso. Al pie de la escalera las paredes estaban cubiertas de grabados,
no eran superficiales. Habían sido tallados profundamente en la piedra, con herramientas afiladas y mucho tiempo. Miguel acercó la antorcha. Eran escenas de rituals, figuras humanas arrodilladas en círculos, otras figuras no humanas de pie sobre ellas en sacrificios en invocaciones, y en el centro de la pared más grande, grabado con trazos profundos y deliberados, había un rostro con cuernos retorcidos y ojos vacíos que parecían seguir a Miguel mientras se movía. Debajo del rostro, una palabra en español antiguo en Belial. Miguel no sabía mucho de demonología, era un hombre simple, de campo, pero ese nombre le heló la sangre. Lo conocían de sermones escuchados de niño, de advertencias susurradas por su abuela Belial, uno de los príncipes del infierno, el señor de la mentira y la corrupción. Aquella casa no había sido simplemente embrujada, había sido consagrada. Décadas atrás, alguien había realizado rituales en aquel sótano. Habían abierto puertas que nunca debieron abrirse. Habían invitado a algo a cruzar, y eso que habían invitado nunca se había ido. Miguel subió corriendo las escaleras, cerrando la puerta del sótano detrás de Elan. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho desde mucho antes de que ellos llegaran. Esa noche, las apariciones fueron más intensas que nunca. Carmen despertó gritando. Señalaba el techo de su habitación. Allí, colgando boca abajo como una araña, había una criatura. Su cuerpo era demacrado, costillas visibles bajo la piel translúcida. Tenía brazos excesivamente largos que terminaban en garras negras. Su cabeza estaba torcida en un ángulo imposible, y de su cráneo brotaban cuernos retorcidos como raíces. Los ojos completamente rojos, sin blanco ni pupila, miraban fijamente a la niña. La criatura abrió la boca. De su garganta salió un sonido en una mezcla de risa y llanto, agudo y grave al mismo tiempo. Un sonido que no debería poder existir. Luego se soltó del techo y cayó hacia la cama. Miguel irrumpió en la habitación justo a tiempo para ver a la criatura disolverse en humo negro que olía a azufre. Carmen estaba histérica, con marcas de garras en su colcha. «Se va a llevar a los niños», gritó Elena. Tenemos que irnos ahora». Miguel sabía que tenía razón, pero también sabía algo más. Algo que había sentido desde que encontró los grabados en el sótano. La casa no los dejaría ir tan fácilmente. Habían sido marcados, reclamados. Y lo que vivía en aquella casa aún no había terminado con ellos. La decisión fue tomada al amanecer, después de una noche en la que nadie durmió, en la que las sombras se movían como entes vivos, y los susurros llenaban cada rincón. Miguel reunió a su familia en el patio trasero, el único lugar donde el aire parecía limpio, donde la opresión se aligeraba un poco. «¿Nos vamos?», dijo con voz firme. «Ahora». Nadie protestó. Los niños permanecieron en silencio, con ojeras profundas y miradas perdidas. Elena asintió, abrazando a Carmen contra su pecho. Todos habían llegado al mismo punto de quiebre, pero la casa tenía otros planes. Comenzaron a empacar lo poco que tenían. Miguel subió al desván a buscar una maleta vieja. Los pasos sobre su cabeza comenzaron de inmediato. Aunque era mediodía, toquen 3 golpes. Exactamente sobre él como siempre, pero esta vez más fuertes, más insistentes. Ignoró el miedo y continuó buscando. Entonces, el techo completo sobre él estalló en actividad. No eran pasos, era docenas de pies corriendo de un lado a otro en golpes arañazos, como si una multitud entera estuviera corriendo frenéticamente sobre las tejas. El ruido era ensordecedor. Vigas de madera crujían. Polvo caía sobre Miguel. «Papá», gritó Tomás desde abajo. «Baja, baja». Miguel descendió corriendo. La familia se reunió en el centro de la sala. El ruido continuaba. Ahora, también en las paredes. Muchos algo corrían dentro de las paredes, entre la piedra y el yeso scratching, golpeando como si la casa misma estuviera viva. Como si cada superficie ocultara cámaras llenas de criaturas enfurecidas. Luego comenzaron a volar objetos. No era como en las películas donde las cosas flotan suavemente, era violento. Una silla atravesó la habitación a toda velocidad, estrellándose contra la pared y haciéndose pedazos. Platos salieron disparados desde la cocina como proyectiles. Un cuchillo se clavó en la puerta a centímetros de la cabeza de Lucía. «Al patio», gritó Miguel. «¡Salgan todos!». Corrieron hacia la puerta trasera, pero antes de que pudieran alcanzarla, la puerta se cerró de golpe. El cerrojo giró solo. Miguel tiró del picaporte con desesperación. No cedían. Corrieron hacia la puerta principal, también cerrada. Las ventanas se cerraron solas, los postigos golpeándose con fuerza. La casa los había atrapado. Herramientas, libros, fragmentos de madera, todo lo que no estaba clavado o era demasiado pesado. Comenzó a levitar y a girar alrededor de ellos, formando un torbellino caótico. El viento rugía dentro de la casa, aunque todas las aberturas estaban selladas. Era un viento caliente, fétido, que olía a descomposición. Elena gritaba oraciones. Miguel intentaba proteger a los niños con su cuerpo, y entonces, en medio del caos, escucharon la voz.
No venía de ninguna dirección específica. Salía de las paredes, del suelo, del aire mismo. Era grave, gutural. Resonaba en sus huesos. Hablaba en español antiguo, pero de alguna manera todos entendían: esta casa es mía. Ustedes son míos. No hay salida. No hay escape. Han sido marcados. Los objetos voladores se detuvieron en el aire, suspendidos por un momento imposible. Luego cayeron todos a la vez con un estruendo ensordecedor. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel se levantó lentamente, sangrando de un corte en la frente. «Escúchame», dijo en voz alta, dirigiéndose a la casa misma. «No soy un hombre educado, no sé de demonios o brujerías. ¡Pero sé esto! No te llevarás a mi familia». Una risa profunda y terrible que hacía vibrar las ventanas. Y luego aquella voz de nuevo: «Ya son míos». En esa noche se negaron a separarse. Permanecieron todos juntos en la sala, con velas encendidas formando un círculo, rezando el rosario una y otra vez. Miguel sostenía el hacha. Elena abrazaba a Carmen. Lucía y Tomás se aferraban el uno al otro. Las 3 de la madrugada llegaron. Las cadenas comenzaron. Pero esta vez era diferente. No era solo un arrastre. Era una procesión. Múltiples sets de cadenas de múltiples pasos. Como si una comitiva completa bajara por las escaleras. El sonido era abrumador. Y con ellos, voces, cánticos en aquel lenguaje antiguo que dolía escuchar. Las velas comenzaron a parpadear. Las sombras en las paredes se alargaron, tomando formas imposibles. La puerta de la sala comenzó a abrirse lentamente, centímetro a centímetro. Del otro lado, en la oscuridad del pasillo, brillaban docenas de ojos rojos. Pares y pares de ellos. Guay en el centro, más altos que el resto, 2 ojos especialmente brillantes. Los ojos de la figura alta, la figura con cuernos. Elena comenzó a gritar. A los niños lloraban. Miguel se puso de pie, alzando el hacha con manos temblorosas. «¡No los tocarás!», gritó. La figura dio un paso hacia adelante. La luz de las velas reveló su forma alta, imposiblemente alta, con cuernos que rozaban el techo. Su cuerpo era negro como carbón quemado, con grietas que brillaban rojas como lava. Sus manos terminaban en garras largas y curvadas. «Tu hacha no me detendrá», dijo con aquella voz que hacía sangrar los oídos. «Nada te salvará». Entonces algo inesperado sucedió. Del bolsillo de Elena cayó algo, un rosario viejo que había pertenecido a su madre. Las cuentas se esparcieron por el suelo, y donde cayeron, las sombras retrocedieron no mucho, pero retrocedieron en la figura alta. Un sonido de furia pura. Miguel lo vio, lo entendió. «Símbolos sagrados», gritó. «Necesitamos símbolos sagrados». Pero ya era demasiado tarde. La figura alzó una mano. Las velas se apagaron todas a la vez. En la oscuridad completa escucharon el sonido de cientos de pasos acercándose. Las criaturas retorcidas, todas, viniendo hacia ellos. Y entonces, desde el sótano, emergió un nuevo sonido. Un golpe, como si alguien golpeara la puerta del sótano desde dentro. Una voz diferente gritaba desde allá abajo. Una voz humana aterrada: «Abran, por favor. Está aquí conmigo, abran». Pero nadie vivo estaba en el sótano. La familia estaba toda junta. Elena susurró, temblando en las almas. «Las almas de los que realizaron los rituales siguen aquí en Atrapas en la casa». No solo pertenecía al diablo, era su prisión, su infierno particular en la tierra. Y ahora, la familia Herrera estaba a punto de unirse a los demás prisioneros, a menos que encontraran una salida rápido. Miguel no había dormido en 3 días, los ojos hundidos, las manos temblorosas, la mente al borde del colapso. Pero cuando el sol finalmente salió aquella mañana, después de la noche más larga de sus vidas, tomó una decisión. «Voy al pueblo», dijo. «Voy a buscar al sacerdote». Elena no protestó. Sabía que era la última esperanza. «Ve rápido, ni vuelve antes del anochecer, por favor». Miguel cabalgó hasta el pueblo en el caballo del vecino más cercano, un hombre que vivía a 2 kilómetros y que lo miraba con una mezcla de lástima y temor al escuchar de dónde venía. Todos en la región conocían aquella casa. Todos sabían que quien entraba cambiaba. Oh no, encontró al padre Esteban en la iglesia, un hombre anciano de espalda encorvada y ojos cansados. Cuando Miguel le contó dónde vivía, el cura palideció. «Hijo mío», dijo con voz grave, «esa casa debió haber sido quemada hace décadas. Es tierra maldita. ¿Por qué demonios os instalasteis allí?» «No sabíamos», respondió Miguel. «Nadie nos advirtió, pero ahora, padre, mis hijos están en peligro. Necesito que vengan, que bendiga la casa, que expulse lo que sea que vive allí». El padre Esteban cerró los ojos como si le doliera lo que estaba a punto de decir. «No puedo. Ya lo intenté una vez. Hace años, casi no salí. Aquello no es un espíritu errante o un alma en pena. Es algo más antiguo, más fuerte. Entonces, ¿qué hago?»
Miguel casi gritaba: ¿los dejo morir? El cura permaneció en silencio por un largo momento. Luego se levantó lentamente y fue hacia un armario en la sacristía. Sacó una caja vieja, polvorienta. Dentro había papeles amarillentos. Esto lo escribió el padre Antonio. Él fue cura de esta parroquia hace 50 años. Investigó aquella casa después de que la familia Montero huyera. Lo que encontró lo dejó escrito aquí. Pensó que alguien, algún día, necesitaría saberlo. Le entregó los papeles a Miguel. Léelo, no entiende contra qué te enfrentas. Y luego, decide si aún quieres luchar, o si es más sabio simplemente huir y nunca mirar atrás. Miguel tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Del diario del padre Antonio, año 1886. He descendido al sótano de la casa Montero. Que Dios me perdone por lo que he visto allí. Las marcas en las paredes no son simples grabados. Son un registro en una historia escrita en sangre y piedra. La casa fue construida en 1680 por un hombre llamado Sebastián de Orozco. Pero Sebastián no era un hombre común, era un alquimista. Un ocultista. Había viajado por Europa estudiando textos prohibidos. Y cuando regresó a España, trajo consigo conocimientos que ningún cristiano debería poseer. Construyó la casa sobre un lugar específico, un cruce de caminos antiguos, un sitio donde los celtas, siglos atrás, realizaban sacrificios. La tierra ya estaba manchada. Sebastián simplemente profundizó la herida. Durante 20 años realizó rituales, invocaciones, sacrificios. Los registros hablan de animales al principio, luego de otras cosas, personas, viajeros que nunca llegaron a su destino, niños que desaparecieron de pueblos vecinos. En 1700 Sebastián completó su obra maestra, un ritual de 9 noches. Al finalizar, abrió una puerta, no una puerta física, una puerta entre planos, entre mundos, e invitó a algo a cruzar. Él le dio permiso. Le ofreció la casa como residencia permanente. El demonio que cruzó se llama Belial, un príncipe del infierno, señor de las mentiras y la corrupción, pero la apertura de la puerta tuvo consecuencias. No solo Belial cruzó, trajo consigo a su corte docenas de demonios menores, criaturas del abismo, todos atrapados ahora en aquella casa. Sebastián fue el primero en darse cuenta de su error. Intentó cerrar la puerta, fracasó, los demonios lo torturaron durante días. Cuando finalmente murió, su alma no pudo partir, quedó atrapada, como todas las almas de quienes mueren dentro de aquellos muros. La casa es una jaula, pero no solo para los demonios, también para las almas de los que perecen allí. Por eso los muertos gritan desde el sótano. Por eso se escuchan tantas voces. Son décadas de víctimas atrapadas, sufriendo eternamente. He intentado realizar un exorcismo, fracasé, y en los símbolos sagrados los debilitan, pero no los destruyen. El agua bendita los quema, pero no los expulsa, porque no están simplemente en la casa. En la casa es su dominio, es un pedazo de infierno trasplantado a la tierra. Solo hay una forma de liberarlos: destruir la casa, quemarla hasta los cimientos, y luego consagrar la tierra con sal y oraciones durante 7 días y 7 noches. Pero incluso entonces, no hay garantía. La puerta fue abierta. Puede que nunca se cierre completamente. Si alguien lee esto, no huyan, simplemente huyan. Esta es una batalla que no pueden ganar. Miguel terminó de leer con lágrimas en los ojos. El padre Esteban lo observaba en silencio. Entonces, ¿no hay esperanza?, susurró Miguel. Hay una, respondió el cura, pero es peligrosa. Si logras mantener a tu familia con vida hasta el amanecer, desde las 3 de la madrugada hasta el alba, durante 3 noches consecutivas, sin que ninguno de vosotros caiga en manos de las criaturas, la puerta se debilita, Belial pierde fuerza, podréis escapar. Y si fallamos, entonces vuestras almas se unirán a las demás, atrapadas, atormentadas por toda la eternidad. Miguel se puso de pie. Entonces intentaremos, porque no pienso permitir que ese maldito demonio se lleve a mis hijos. El padre Esteban le dio una bolsa, agua bendita en crucifijos, a un rosario que perteneció a un santo. Úsalos, crea un círculo de protección y reza como nunca lo has hecho. Miguel galopó de regreso a la casa. El sol ya comenzaba a descender. Cuando llegó, encontró a su familia aún viva, aferrados unos a otros en el patio. Les contó todo, la verdad sobre la casa, sobre Belial, sobre el plan. 3 noches, dijo Elena, la voz firme a pesar del miedo. Podemos resistir 3 noches. Entraron a la casa por última vez. Miguel dibujó un círculo en el suelo de la sala con sal bendecida. Colocó crucifijos en cada punto cardinal. Encendió velas y las dispuso en el perímetro. La familia se sentó en el centro, tomados de las manos, y esperaron. A las 3 de la madrugada se acercaban, y con ellas, la lucha final por sus almas. Resistieron. 3 noches de infierno puro. La primera noche, las criaturas atacaron con furia desenfrenada. Rodearon el círculo, silbando, gruñendo, arañando el aire justo fuera de la barrera de sal. La figura de Belial apareció,
más grande que nunca, rugiendo en aquel idioma antiguo. Pero el círculo resistió. Las oraciones de Elena nunca cesaron. El agua bendita de Miguel mantuvo las sombras a raya. La segunda noche fue peor. La casa misma parecía respirar. Las paredes sangraban. Los gritos de las almas atrapadas en el sótano eran ensordecedores. Belial intentó romper sus mentes, susurrando promesas y amenazas. Les mostró visiones en sus hijos siendo torturados. Sus propias muertes en bucle infinito. Lucía casi sale del círculo. Miguel la sujetó justo a tiempo. La tercera noche, el demonio jugó su última carta. Tomó la forma de personas que conocían. La abuela muerta de Elena, el hermano perdido de Miguel, incluso de los mismos niños parados fuera del círculo, llorando, pidiendo ser rescatados. Pero la familia ya conocía sus trucos. Se negaron a ceder, y cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana al amanecer de la tercera noche, algo cambió. Las cadenas cesaron, las sombras retrocedieron, enolido de furia no de Belial solo, sino de todos los demonios atrapados. Sacudió la casa entera, y por primera vez en décadas, las puertas se abrieron solas. «Corred», gritó Miguel. No miraron atrás, salieron por la puerta principal, corriendo por el camino de tierra, hasta que sus pulmones ardieron. Solo cuando el pueblo apareció en el horizonte se detuvieron, jadeando, llorando, abrazándose. La casa seguía allí, en la distancia, silenciosa, esperando. Nunca regresaron, nunca recogieron sus pertenencias. Miguel consiguió trabajo en otro pueblo, lejos, muy lejos de Castilla-La Mancha. Los niños crecieron, pero nunca hablaron de aquellas semanas. Los terrores nocturnos persistieron durante años. La casa sigue en pie, a nadie vive allí. Nadie se atreve. Los lugareños aseguran que, si pasas cerca a las 3 de la madrugada, aún puedes escuchar las cadenas, el arrastre metálico contra la piedra, los pasos que nunca cesan. Y dicen que a veces, en noches sin luna, una figura alta con cuernos puede verse parada en el tejado, mirando hacia el pueblo, esperando, porque Belial es paciente. Los demonios son eternos, y la puerta, aunque debilitada, nunca se cerró completamente. Así que si alguna vez viajas por el interior de España, por esas carreteras olvidadas donde el tiempo parece detenerse, y ves una casa vieja de piedra rodeada de árboles retorcidos, no te detengas, no preguntes, y por todo lo que consideres sagrado, nunca, jamás, cruces su umbral después del anochecer, porque el diablo aún camina allí, y siempre está esperando nuevos invitados. Esta historia está basada en leyendas reales del folclore español sobre casas malditas y posesiones demoníacas documentadas. En archivos eclesiásticos del siglo XIX, los nombres y algunos detalles han sido alterados, pero el terror es completamente real.